Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un saludo especial. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy. Y para los que ya son de la familia, muchas gracias por regresar. Me encanta que estén siempre presentes. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque a quien no le gustan las sorpresas, el romance, un poquito de baile y, ¿por qué no?, un toque de misterio. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en una historia que, aunque ya tiene sus años, sigue resonando con fuerza en el corazón de muchos, la química innegable, la chispa que saltó y la magia que se respiraba entre Can Yaman y Demet Özdemir, y sí, otra vez, nos centraremos en esa icónica pista de baile, especialmente en esa salsa que nos dejó sin aliento. Así que prepárense porque vamos a desentrañar los secretos de Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, una telenovela que nos regaló una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Pero como ya saben, aquí no nos quedamos en la superficie. Hoy exploraremos la serie, analizaremos los rumores, las especulaciones, las evidencias, y por supuesto, nos dejaremos llevar por las sensaciones que nos dejaron estos dos talentos, dentro y fuera de la pantalla. ¿Hubo algo más? ¿Esa química era real, o solo producto de la magia de la televisión? Ya saben, aquí en el canal nos gusta ir más allá de lo evidente. Nos gusta analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Nos gusta sumergirnos en la historia, en la emoción, en el sentimiento. Por eso prepárense para un viaje lleno de emociones. Agarra tus palomitas, siéntate cómodo y que comience el espectáculo. Pero antes de empezar, y esto es súper importante como siempre, un pequeño recordatorio, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se van a arrepentir. Tenemos mucho contenido interesante sobre telenovelas, celebridades, el mundo del espectáculo en general, y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Bueno, ahora sí. Empecemos. Erkenci Kuş fue, y sigue siendo, un fenómeno. La historia de Can Divit, un fotógrafo profesional, atractivo, aventurero y un tanto rebelde Eray, esos hombres que nos roban el corazón, y Sanem, una joven soñadora, ingenua y un poco torpe pero con un corazón de oro, que trabaja en una agencia de publicidad, conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La trama, por supuesto, era cautivadora, un amor a primera vista, secretos, intrigas, familias enfrentadas y la eterna lucha por el amor verdadero. Pero como ya he mencionado, lo que realmente hizo que esta serie destacara y se convirtiera en un éxito rotundo fue la química explosiva, la conexión palpable y la magia que irradiaban Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer episodio, la pantalla se encendió. Sus miradas cómplices, sus roces fortuitos, sus diálogos llenos de tensión y coqueteo, todo parecía real, todo parecía auténtico. Y aquí es donde entra en juego el tema principal de hoy, la salsa. ¿Por qué la salsa? ¿Por qué darle tanta importancia a un baile? Porque, amigos, hubo una escena en particular, una escena que se convirtió en un ícono, que encendió la llama de los rumores y las especulaciones. Una escena donde Can y Demet, en sus roles de Can y Sanem, se entregaron a la pasión y la sensualidad de la salsa. Y no fue cualquier salsa. Fue una salsa llena de fuego, de pasión, de complicidad, de miradas que hablaban por sí solas, que contaban una historia mucho más allá de la letra de la canción. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi esa escena. Me quedé boquiabierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No solo porque el baile era increíblemente bien ejecutado con movimientos precisos, elegantes y sensuales, sino por la intensidad que transmitían. Parecía que estaban solos en el mundo, ajenos a todo lo demás. La forma en que se movían, la manera en que se acercaban y se alejaban, la conexión física, las sonrisas cómplices, la respiración entrecortada. Todo indicaba que había algo más que una simple actuación, algo que iba más allá del guión. Y no me malinterpreten. Ambos son actores profesionales, talentosos y consagrados, y saben cómo hacer su trabajo. Saben cómo interpretar un papel y transmitir emociones. Pero la química, amigos, la química es algo que no se puede fingir. Es algo que surge de forma natural, de una conexión especial, de una atracción, de una magia que se crea entre dos personas.
Y en ese baile, esa conexión se hizo evidente para todos, para el mundo entero. Esa escena, esa salsa, fue mucho más que un simple baile en la serie. Fue el catalizador de una serie de rumores, de especulaciones, de preguntas que resonaron en la mente de los fans y en los medios de comunicación. Fue el combustible que alimentó la idea de que entre Khan y Demet había algo más, algo que iba más allá de la pantalla. Fue la prueba para muchos de que el amor entre Khan y Sanem, entre Khan y Demet, era real, que estaba sucediendo fuera de la ficción. Las redes sociales se encendieron. Los foros de discusión se llenaron de comentarios, de análisis, de teorías. Los fanáticos empezaron a diseccionar cada movimiento, cada mirada, cada gesto. Comparaban las escenas de Erkencikus con otras parejas de telenovelas, buscando similitudes, pistas, evidencias de una posible relación. Las expectativas crecieron, las esperanzas se dispararon, y la fantasía de ver a Khan y Demet juntos en la vida real se apoderó de muchos. ¿Y qué más alimentó estos rumores? Pues las declaraciones de ambos actores, que, como era de esperar, eran bastante ambiguas. No confirmaban explícitamente nada, pero tampoco negaban del todo. Can Yaman, conocido por su personalidad encantadora, carismática y un tanto misteriosa de ese encanto turco que nos vuelve locos, siempre mantenía un velo de intriga en sus entrevistas, dejando entrever cierta complicidad, cierta admiración por Demet. Sus respuestas eran evasivas, pero con un toque de picardía que alimentaba la curiosidad. Demet, por su parte, solía ser más reservada, más discreta, pero también dejaba entrever cierta admiración y cariño por su compañero de reparto. Sus declaraciones eran más cautelosas, pero siempre con una sonrisa que delataba una conexión especial. Sus palabras eran cuidadas, pero se percibía una cercanía, una familiaridad que iba más allá de lo profesional. Las entrevistas, los detrás de cámaras, las publicaciones en redes sociales, todo sumaba a la narrativa romántica, a la historia de amor que los fans querían ver y creer. Fotos juntos, mensajes cariñosos, comentarios en las publicaciones del otro, era como una telenovela dentro de la telenovela, un juego que mantenía a los seguidores en vilo. Y el mundo, por supuesto, se volvía loco, fascinado por la posibilidad de que el amor de ficción se convirtiera en realidad. Además, había detalles que solo los verdaderos fans, los que seguían cada episodio con pasión y detenimiento, notaban. Gestos pequeños, miradas furtivas, risas espontáneas, caricias sutiles, roces casuales, cosas que, sumadas, creaban una imagen de complicidad y cercanía que iba más allá de lo profesional, que sugerían una intimidad, una conexión emocional que se percibía a flor de piel. Y claro, no podemos olvidar el impacto arrollador de la serie en la cultura popular. Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial, un éxito sin precedentes que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. La moda que impuso Sanem, con sus atuendos bohemios y su estilo desenfadado, se replicó en todas partes. El estilo de Khan, con sus camisas desabrochadas, su barba perfecta y su mirada penetrante, se convirtió en un ícono de la moda masculina. Las frases icónicas de la serie, los momentos memorables, los personajes entrañables, todo se replicaba y se comentaba en todas partes, generando una comunidad de fans apasionados y leales. Y en medio de este éxito arrollador, la química entre Khan y Demet era el ingrediente secreto, la chispa que mantenía a los fans enganchados, la razón principal por la que la serie se convirtió en un fenómeno. La gente quería creer en el amor, en la magia, en ese cuento de hadas moderno que se estaba desarrollando ante sus ojos. Querían creer que el amor, como en la ficción, podía traspasar la pantalla y convertirse en una realidad. Y la salsa, esa salsa apasionada y llena de vida, fue el símbolo perfecto de ese amor en ciernes, la representación de esa conexión especial que parecía unir a Khan y Demet, y que mantenía a los fans soñando y suspirando. Ahora bien, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió con esa chispa, con esa magia, con esa química que tanto nos cautivó? Pues, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida privada de los actores se mantuvo, en gran medida, en el misterio, aunque la curiosidad de los fans nunca cesó. Hubo rumores, sí, muchos rumores, especulaciones, chismes, portadas de revistas y titulares sensacionalistas. Pero, como era de esperar, nunca hubo una confirmación oficial de una relación amorosa entre Can Yaman y Demet Özdemir. Cada uno siguió su camino con sus proyectos profesionales y sus vidas personales. Demet, después de Erkencikus, continuó su exitosa carrera como actriz, protagonizando otras telenovelas y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía.
Se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y compositor turco, en 2022, pero su matrimonio duró poco y se divorciaron en 2023. Actualmente se encuentra enfocada en su carrera y en nuevos proyectos. Can, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, trabajando en producciones en diferentes países, incluyendo Italia, donde protagonizó la serie Viola. Come il mare Violeta como el mar. Su carrera despegó a nivel mundial, atrayendo la atención de la prensa y de los fans de todo el mundo. Ha tenido varias relaciones que han acaparado titulares y han generado un gran interés mediático. Actualmente se encuentra enfocado en su carrera y en nuevos proyectos. Pero a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que cada uno ha seguido su propio camino, el recuerdo de esa química, de esa conexión especial, de esa magia que compartieron en Erkénthicus, sigue vivo en la memoria de los fans. La escena de la salsa, esa escena inolvidable, sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales, en los foros de discusión, en los vídeos de YouTube como este y en el corazón de quienes amaron Erkénthicus, y se enamoraron de la pareja formada por Can y Sanem, por Can y Demet. ¿Fue amor? ¿Fue solo una excelente actuación? ¿O quizás una combinación de ambas cosas? La verdad, amigos, nunca lo sabremos con certeza. Tal vez la magia de la televisión, la pasión del momento, la complicidad entre dos actores talentosos, la presión de la fama y el éxito, y la intensa atención mediática que recibieron influyeron en la situación. Tal vez hubo algo más, algo que trasciende la pantalla y que solo ellos dos saben. Pero lo que sí es seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron un momento mágico en la televisión, un momento que nos hizo soñar, que nos emocionó, que nos hizo reír, llorar y que nos hizo creer en el poder del amor, en la conexión humana y en la magia que se puede crear entre dos personas. Nos demostraron que a veces, la ficción puede ser mucho más real de lo que imaginamos. Nos demostraron que a veces el amor, la pasión y la conexión pueden traspasar la pantalla y tocar nuestro corazón. Y hablando de conexión, creo que es importante recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas, emociones y sentimientos. Son profesionales que interpretan personajes, que nos hacen creer en historias y que nos emocionan con su talento. Aunque nos encanten sus personajes y nos emocionemos con sus historias, debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Debemos recordar que al final, ellos tienen derecho a vivir su vida personal lejos de la mirada indiscreta de los demás. Pero claro, eso no nos impide disfrutar de la magia que nos regalaron, de la chispa que compartieron, de la belleza de esa salsa que nos hizo soñar y suspirar, y de los recuerdos que nos dejaron. Tampoco nos impide fantasear y especular, siempre y cuando lo hagamos con respeto y admiración por su trabajo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo, aunque la historia de Can Yaman y Demet Özdemir y el recuerdo de Erkénthicus, y su icónico baile de salsa sigue vivo en nuestros corazones. Hemos recordado juntos la magia de Erkénthicus, la pasión desbordante de su historia de amor, la sensualidad del baile de salsa que protagonizaron Can y Demet, y las emociones que nos regalaron. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica escena de salsa que incendió los corazones de los fans, los rumores y especulaciones que surgieron, y las sensaciones que esta pareja nos dejó. Hemos analizado las entrevistas, los detrás de cámaras y la influencia de la serie en la cultura popular. Y sobre todo, hemos recordado el poder de la magia que se crea en la televisión, la magia que nos hace soñar, creer en el amor, y emocionarnos con la historia de dos personas que nos hicieron vibrar y suspirar. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas historias, revivir estos momentos mágicos, y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por supuesto me encanta conectar con ustedes, la comunidad, y leer sus comentarios y opiniones. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo, y por su pasión por las telenovelas turcas y por todo este universo maravilloso. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos recuerdos, y discutir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Gracias por ser parte de esta comunidad tan increíble. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de la química entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más? ¿Cuál es su escena favorita de Erkénthicus? ¿Qué recuerdan de ese icónico baile de salsa? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Me encantaría leer sus opiniones. No duden en compartir sus teorías, sus recuerdos, sus emociones.
La caja de comentarios está abierta para ustedes. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental para mí. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y, como siempre, sigan soñando y creyendo en la magia.